La Biblia nos dice de que nosotros no podemos tener una noche de paz si no estamos en paz con la gente. Y si cuando llega el fin de año nos damos cuenta que en el camino han quedado relaciones rotas, conflictos abiertos con personas, lo mejor que podemos hacer si queremos tener una noche de paz es, antes de que llegue ese día, hacer la paz. Y hacer la paz con esas personas. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 17 al 18, lo siguiente: si alguno los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Y eso es lo que habitualmente hacemos. Bueno, él no me saluda, yo no lo saludo. Él ya no me llama más, no lo llamo. Él me sacó de amigo en el Facebook, haré lo mismo también. Y nuestra primera reacción cuando se rompe una relación es pagar con la misma moneda. No me saluda y yo tampoco, y se terminó. Pero aquí dice, no paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. ¿Quién es la persona con quien tenés un cabo suelto? ¿Quién es la persona con quien tenés un conflicto no resuelto bien? No me engrupas, a menos que vivas en otro planeta, que hayas estado de vacaciones en otro planeta. En esta vida nos rozamos y cuando nos rozamos inevitablemente generan conflictos. Muchas veces nosotros nos escapamos del conflicto y de las relaciones conflictivas. Imaginamos que si simplemente me cruzo de vereda cuando lo veo, o andás con el changuito por el supermercado y lo ves de lejos y te vas al otro extremo del supermercado con tal de no volver a cruzártelo en el resto de la compra. Cambiás de celebración y uno piensa que así manejándolo todo va a estar bien. Pero el problema es que quieras o no, cuando vos tenés un conflicto abierto, eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Y son obvias. La primera de ellas es que cuando vos tenés un conflicto abierto, eso bloquea tu relación con Dios. La Biblia enseña etapa a etapa que tu relación con Dios está ligada completamente a cómo está tu relación con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y si vos estás mal con la gente que Dios puso a tu alrededor, no es posible que tengas una buena relación con Dios. Es más, la Biblia dice que aquel que dice, Dios, yo te amo, pero no ama a la persona que Dios ha puesto a su lado, es un mentiroso. Y si yo vengo aquí y cantamos canciones y levanto las manos y digo, Dios te amo, pero luego llego a casa y todo está mal en casa, y yo no hago nada al respecto, esto es una mentira. Nuestra espiritualidad no se mide tanto en nuestro tiempo aquí en la iglesia. Nuestra espiritualidad se mide mucho en lo que ocurre día a día en casa y bajo nuestro propio techo. Lo cierto es que si vos tenés conflictos abiertos, no te extrañe que tu espiritualidad se esté viniendo abajo. No sé qué me pasa, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer la Biblia, ya no me siento tan cerca de Dios como antes. No sé qué me pasa, es muy claro, estás mal con la gente. Y mientras vos estás mal con la gente que Dios ha puesto a tu lado, no vas a poder estar bien con los demás. Lo segundo, y que es consecuencia de esto, es que Dios no va a contestar tus oraciones. Cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, Él nos dijo, Padre, perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si nosotros estamos en una deuda de reconciliación con una persona, no vamos a tener reconciliación con Dios y nuestras oraciones no van a ser contestadas. De hecho, el apóstol Pedro recomienda fuertemente a los hombres que resolvamos nuestros problemas matrimoniales si queremos ser usados por Dios. Es muy loco venir aquí y decir, sí, Dios, yo quiero tener un ministerio, quiero ser usado por vos, quiero ser un gran obrero, quiero tener tu unción. Y en casa hay un tema sin resolver. Necesito resolverlo. Y en tercer lugar está claro esto, ¿no? Roba mi felicidad. Porque uno no puede andar por la vida cruzándose de vereda cada vez que ves que viene el candidato este.
No podés andar por la vida escapándote en el supermercado para no cruzarte con esa persona en la misma góndola. No podés venir a la iglesia cambiándote de celebración o lo que es peor, cambiándote de iglesia. No podés vivir huyendo, porque eso termina robando tu felicidad. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿Acaso la Biblia enseña acerca de esto? Pero un montón. ¿Y cuál sería la manera de Dios que va a producir los resultados de Dios para encarar algo tan temible como es ir a tocar la puerta de una persona a quien hace mucho tiempo que ni siquiera hablas? A llamar por teléfono a una persona que no sabes siquiera si todavía lo tenés registrado en tu celular, a quien borraste. ¿Cuál es la manera de Dios? Dios nos da unos pasos muy sencillos. Algunos de estos pasos son totalmente contradictorios a lo que te van a aconsejar en la calle. Pero si vos haces las cosas a la manera de Dios, vas a recibir un milagro de Dios. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es muy simple. Tomo la iniciativa. Muchos conflictos no se resuelven porque estamos jugando a ver quién da el primer paso. Y no, si hay una reconciliación, que Él venga a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque Él hizo el lío. Jugamos como los niños. Cuando retamos a dos niños peleándose, lo primero que dicen los niños fue, Él empezó. Y yo, no. Yo no tengo ningún problema, pero que Él venga acá al pie, que Él venga acá a pedirme perdón. Que Él tome la iniciativa, porque el otro empezó. Ahora, Dios quiere decirte algo diferente. El que tiene que tomar la iniciativa sos vos. La Biblia dice, el Señor Jesús dice en el marco y en el contexto del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 23. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar y ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Y después de eso, regresa a presentar tu ofrenda a Dios. El segundo paso bíblico para resolver un conflicto es confesar mi parte en el conflicto. Es poder pronunciar dos palabras muy difíciles de pronunciar. Es más, yo tuve que hacer toda una ejercitación y toda una vocalización para poder pronunciarlas con ustedes ahora. Y yo sé que va a ser difícil, pero vamos a hacer un ejercicio si intentamos juntos poder pronunciar estas dos palabras que son media difícil de hacer en la dicción, ¿no? De decirlas. Son estas palabras, a ver si me salen. Me equivoqué. A ver, dígala conmigo. Me equivoqué. Qué difícil que son decir esas dos palabras, ¿no? Qué difícil que son decir esas dos palabras. Pero son las dos palabras con que tenés que empezar cualquier encuentro de reconciliación. Vos tocás el timbre, la persona te abre la puerta y antes que te zampe una piña vos tenés que decir, me equivoqué. Antes que pase cualquier otra cosa tenés que pronunciar esas dos palabras. Jesús explicó muy claramente esto justamente en otra de sus enseñanzas del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, donde dice lo siguiente: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita, pero no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. En tercer lugar, escuchar el dolor de la otra persona, los sentimientos de la otra persona. La Biblia dice en Santiago 1:19, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Muchos de los conflictos que nosotros tenemos es porque hablamos y no escuchamos. Cuando vayas a ese encuentro de reconciliación, escucha. Y sobre todo intenta escuchar los sentimientos del otro. Hay una pregunta muy difícil de hacer, quizás más difícil que decir me equivoqué.
Y es hacer esta pregunta. ¿Qué sentís? Qué bravo, ¿no? Decir esta pregunta porque puede salir cualquier cosa de esa pregunta. Pero es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué sentís? Y a veces el otro dice, siento que me abandonaste, siento que me traicionaste, siento que lo nuestro cada día está peor, siento de que nunca probás nada de lo que yo hago. Vos imaginate, no sé si es una conversación entre amigos, una conversación de padre e hijo, o una conversación de pareja. Ahora, muchas veces cuando el otro empieza a decir lo que siente, nosotros tenemos una tentación enorme. Y es la tentación a ponernos a demostrarle al otro que lo que siente no debería sentirlo. No, pero vos estás exagerando. Pero no, lo tuyo no es lógico, lo tuyo no tiene razón. ¿Y sabes qué? Los sentimientos no tienen razones. Y más allá de que el otro a tu impresión esté exagerando, esté fuera de proporción, es lo que siente. Y si realmente te interesa el otro, en vez de estar demostrándole que no debería sentir lo que siente, tu tarea es simplemente escuchar. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso significa considerar la perspectiva del otro. Cuando hay un conflicto hay siempre más de una versión. Tenés un amigo y dice, che, ¿sabés que me peleé con fulanito? No sabés lo que me hizo fulanito es malo, terrible. Te encontrás con fulanito y te dice, ¿te enteraste que me peleé con menganito? No sabés lo que me hizo. Y te cuenta más o menos lo mismo, pero dos historias completamente diferentes. Uno te dice una cosa y el otro te dice otra. ¿Quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? Muchas veces, pero muchas veces, los dos dicen la verdad. No, pastor, no. Si uno me dijo A y el otro dijo B, no pueden ser que los dos estén diciendo la verdad. Muchas veces sí. Simplemente que ellos tienen diferentes perspectivas de la verdad. Una perspectiva significa el punto de vista del cual uno mira las cosas. Y nosotros en la vida, cada uno de nosotros estamos parados en diferentes puntos y vemos las cosas de diferentes maneras, pero todos estamos viendo lo mismo. Por ejemplo, si yo le dijera a usted en este momento, mire a la gente en este salón, mírelas por favor. ¿Qué ve mayormente? ¿Qué mira? ¿Caritas o nucas? ¿Qué dice usted? Nucas. Usted mira para este lado y ve nucas de todo color, edad, al natural, otras que no son al natural, algunas pobladas y otras más despobladas, pero todo tipo de nucas. Ahora, si usted me pregunta a mí qué veo, no, yo veo todas caritas. ¿Quién dice la verdad? ¿Usted o yo? Los dos estamos diciendo la verdad. Simplemente que la vemos desde perspectivas diferentes. Entonces, cuando vayas al encuentro de reconciliación, ten esta actitud. ¿Qué ves vos? ¿Cómo lo viviste vos? La perspectiva del otro. En vez de espérate quién tiene razón, entendé que si vamos a saber la verdad del asunto es carita más nucas. La verdad del asunto es las dos versiones. Y para eso se requiere la capacidad de escuchar al otro. Y escuchar cómo el otro vivió la misma situación. La Biblia dice en Filipenses 2, del 4 al 5, cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. El quinto paso para poder encontrar una buena reconciliación, va tomando nota, ¿no? ¿Sí o no? Yo le diría, es más, que esta semana cuando vaya, lléveselo y vaya medio así. Úselo como un machete para su encuentro con su amigo. Digo la verdad cuidadosamente. Hablar cuidadosamente, hablar amorosamente, significa, entre otras cosas, pensar antes de hablar.
Porque cada vez que nosotros hablamos sin pensar y decimos lo que sale, después eso ya tiene consecuencias irreversibles. La Biblia dice en Proverbios 12, 18, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Y sobre todo, saber que hay reglas para una discusión familiar. Discutamos, sí, digamos cosas fuertes, cosas duras, las cosas que hay que decir, pero hay reglas. Y una de esas reglas es que hay ciertas palabras que no se pueden usar. Ironía, sarcasmo, malas palabras, esas no están dentro del reglamento de una charla que procura la paz. La Biblia dice en Efesios 4:29, no digan malas palabras. Y no porque si no después te va a tener que lavar la boca con jabón, como le decimos a los chicos. Porque las malas palabras hacen mal, destruyen. Bueno, pero todo el mundo habla así ahora. No. Que todo el mundo hable así no significa que vos tenés que usar esas malas palabras. Y cada vez que hablas con ironía, cada vez que hablas con sarcasmo, cada vez que hablas manipulando, con burla, cada vez que utilizás lisa y llanamente insultos, estás produciendo un daño, te estás matando vos mismo. ¿Qué ganás? Pero ¿qué ganás lastimando a la persona que Dios puso a tu lado? ¿Salirte con la tuya en qué? Ponle que salgas con la tuya en el conflicto del día, pero después estás perdiendo todo. Porque cuando una pareja se bombardea con insultos, con sarcasmo, con ironía, es como si vos mismo estuvieras todas las mañanas socavando los cimientos de tu casa, sacándole los ladrillos a las paredes de tu casa. Un día, ¿qué va a pasar? ¡Brum! Todo se venía abajo. ¿Y qué pasó? Y nosotros mismos estuvimos destruyéndonos todo el tiempo. Se trata, en sexto lugar, de buscar el problema y no el culpable. Dice la Biblia en Colosenses 3:8. Pero ahora quiten de su vida todo esto: la ira, el enojo, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se trata de reivindicación, de que quede claro quién fue. Se trata de desmantelar aquello que nos separa, que hasta hoy no nos permite estar juntos. Y eso significa, en tercer lugar, enfocarnos en la reconciliación y no en la reparación. Aquí no estamos hablando de reparar, de solucionar la cuestión de fondo. Muchas veces en los conflictos personales eso lleva mucho tiempo. Estamos hablando de algo que sí se puede hacer en un día, que es la reconciliación. Reconciliar es volver a tener trato, volver a hablar, dejar de esquivarnos, dejar de andar eludiéndonos, dejar de cada uno mirar por un rincón y haber silencio entre nosotros dos. Es volver a tener una conversación, es volver a contar lo que sentimos, es volver a hablar juntos. De eso se trata reconciliación. A veces la reparación es un asunto que lleva más tiempo, pero el hecho de que la reparación lleva tiempo no nos impide, hoy al menos, reconciliarnos. La Biblia dice en Mateo 5:9, dichosos, felices, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.